Incómoda Podcast. En un mundo de palabras incómodas, nosotras las pronunciamos todas. Es junio gay, y por eso vamos a hacer un recorrido por los crushes LGBTIQ+ que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Yo soy Angélica. Y yo soy Mónica, y sí, es junio bi, junio lesbiano, junio trans, y esto es Incómoda Podcast. Y por supuesto que tenemos que caer en la propaganda progre, en los arcoíris, los unicornios, pero no se preocupen, amigos, que esto solo va a durar este episodio, porque en julio ya no hay gays. La cancelan. Angélica, por eso la gente después piensa que podemos hacer stand-up comedy. Pero bueno, a lo que vinimos. Hoy vinimos a contarte una historia de una pequeña niña a quien llamaremos María Eugenia. María Eugenia estaba enamorada de una estrella de Latin Pop de los 90. Veía sus videoclips en el canal 23 y suspiraba con los CDs quemados que su mamá le compraba en el centro de San Salvador a 2 coras. Ella estaba enamorada nada más y nada menos que de Ricky Martin, el sex symbol y paladín de la masculinidad que todos admiraban. Un día cayó estrepitosamente en el escándalo porque, oh sorpresa, confesó como quien confiesa un crimen, que era gay. Nadie se lo podía creer. Llora. A María Eugenia se le cayó el mundo en ese momento cuando vio el chisme en Ventaneando. Patti Chapoy estaba pálida y compungida. El mundo entero cayó en un caos y la cultura pop nunca volvió a ser la misma porque, oh sorpresa, la gente gay existe. Ese mismo evento marcó tanto a hombres que veían al Ricky como un modelo a seguir porque las conquistaba a todas, y mujeres que veían en él una fantasía bien construida de un hombre alto, bronceado y guapo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestros crushes LGBTIQ+? Pues mi todo corazón. Lo cierto es que la mayoría de nosotros hemos sentido cierta atracción por esa imagen que se proyecta de la diversidad, y muchas veces creo que para nosotros también han sido como estas figuras que tienen una personalidad diversa, pero que no estaba, cuando íbamos creciendo, completamente revelada, por decirlo de alguna forma. No se discutía abiertamente que era una personalidad diversa, pero había algo. Hay algo por ahí que te lo dice, pero no del todo. Y creo que Ricky es solo un ejemplo tangible de nuestro imaginario colectivo, de la existencia de personajes LGBTQ+, que en su momento, a inicios de los 2000, era una ultraconservadora en Latinoamérica y en todas partes de nuestra sociedad, pero que de repente fue como un abrir de ojos y que para mucha gente. Lamentablemente está volviendo a ser una ultraconservadora Latinoamérica. O sea, y el mundo, ya. O sea, lo cierto es que nunca hemos dejado de existir en un contexto ultraconservador, pero habían ciertos avances y ciertas liberaciones cuando hablamos de expresar identidades y expresar quiénes eran las personas, ¿no? Eso incluía tu identidad, tu sexualidad, etcétera, que en este momento estamos volviendo a... Sí, estamos retrocediendo. Y creo que comenzar hablando sobre Ricky Martin es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad te condiciona como persona LGBT a entrar en ciertos moldes o en ciertos estándares tradicionales para ser aceptada, y obligándoles a las personas a ocultarse, incluso a fingir que no son personas de la diversidad, ¿verdad? Con el paso de los años, el tema de la diversidad fue siendo más aceptado dentro de la misma cultura pop, por ejemplo. O sea, ya veníamos viendo con más naturalidad después de la década de los 90 y los 2000, ya era un poco más aceptado, ¿verdad? Ver figuras abiertamente gays, lesbianas, bisexuales o trans. Pero a mí, ciertamente, ese suceso de Ricky Martin me marcó un montón y lo recuerdo tanto porque yo tenía 15 años cuando pasó, ¿sabes? Y yo tenía un familiar, no voy a decir parentesco ni nombre, pero yo tenía un familiar que era objetivamente guapo. Soy de familia guapa. Obvia. No paja. La onda es que la persona esta era un hombre heterosis que cuidaba mucho de sí, muy vanidoso. Y yo estaba bien bicha, y me decía, vaya hija, a mí dígame Ricky, porque yo soy guapo igual que Ricky Martin y que no sé qué, y siempre andaba con eso. Entonces yo le decía, Ricky,
porque pues sí, le seguí el rollo, nos llevamos bien, va. La cosa es que cuando fue todo ese escándalo, o sea, yo, porque además de una familia profundamente machista, con figuras masculinas profundamente machistas, a mí me dio risa. Entonces vine y yo dije, este es mi momento para ir a hacerle una broma, porque desde chiquita soy así. Y entonces fui y le dije, ajá, y hoy no me va a decir que le diga Ricky, y jamás me volvió a dejar que le dijera Ricky. Entonces bien fuerte, porque la masculinidad realmente es un mundo muy frágil, o sea, porque pues sí, Ricky Martin nunca dejó de ser guapo, simplemente ya no era el estándar de hombre que el macho latinoamericano quería copiar, pero guapo sigue siendo hasta la fecha de hoy. Por supuesto. Amo, o sea, es que, no sé, es bien, lo que vos decís es una masculinidad muy frágil y los hombres se tienen entre ellos como un gran respeto y como una gran admiración y una gran fantasía, pero no homo, o sea, es como raya en lo homoerótico, esa fantasía que se tienen entre ellos, hasta que una persona dice como que, sí, tengo atracción por, y es como, no, da mucha risa, creo yo. Hashtag discreto. Hashtag no homo. Pero, o sea, lo podemos ver también en otras figuras, no solo de la cultura pop, bueno, que también los futbolistas creo que entran en eso, pero hubo un gran escándalo también con el jugador Mbappé, que obviamente es un gran jugador, pero se le hizo un gran escándalo por tener una novia. Marvin nos apagó la luz, señoras y señores, este es un boicot. Nos quiere echar, nos quieren silenciar. Marvin no nos ha dejado comenzar a grabar bien, la verdad, me tengo que quejar aquí. Pero lo que yo quería decir es que se emocionó cuando hablé de Mbappé porque le gusta. El tema es que Mbappé, cuando se supo que su novia era trans, un montón de hombres salieron a, pues, decir cosas muy horribles en contra de él, cuando eso no le quita su valor como jugador, claro está. Eso, y que creo que está como muy normalizado el atacar a las personas por este tipo de cosas, y es como, bueno, pero, o sea, si su pareja es una persona trans, ¿cuál es el problema? O sea, eso no le quita que sea un gran jugador, ni a ella le quita que sea una persona hermosa, pues. Claro, además de que un hombre que anda con una mujer trans es heterosexual, porque pues sí, el género lo determina, es un hombre y una mujer, pero este tipo de cosas no caben, o sea, en la mente del imaginario colectivo está todavía bien difícil de que la gente lo digiera, lo entienda. Ajá, pero bueno, hace poco justo estaba viendo a René Rapp hablar sobre como ella ha recibido con muchos ataques a la hora de que ella ya expresó su sexualidad y se identifica como una mujer lesbiana, ya no se identifica como una mujer bisexual, y como que había mucha resistencia de parte de las personas por este cambio de ella expresar su sexualidad y su orientación sexual abiertamente. Y ella en su live decía como, o sea, que vos sintabas como atracción hacia mi música, hacia lo que hago, hacia mí como artista y como persona, no hace que tu orientación vaya a cambiar, o sea, no te hace gay, no te hace lesbiana, no te hace bi, o sea, no te hace hetero, o si sos hetero no te hace parte de la comunidad LGBT, o sea, solo significa que estás apreciando el arte de una mujer lesbiana y ya, o sea, pero creo que eso es como algo que cuesta un montón ahorita socialmente que se entienda. Y es como complicado porque estábamos haciendo muchos avances, pero todavía hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Y es que sentir atracción por una persona LGBTIQ+, independientemente del tipo de atracción que sea, no va a cambiar tu orientación sexual. No si vos no querés explorar más esa parte, pues. Claro, son decisiones personales. Uh-huh. Y bueno, también creo que en ese sentido yo sí me encuentro como muy agradecida porque lo cierto es que me he desarrollado en el privilegio de habitar y de residir en contextos en los que comportamientos así no son muy comunes. Yo no estoy acostumbrada a ver hombres hetero tener estos actos derogatorios hacia personajes LGBT y tal, pero eso no significa que no pasen. Y que dentro de otras esferas sociales eso sea una norma común, y entiendo por qué de cierta forma algunas personas deciden no explorar estas atracciones sexuales que radican más en lo LGBTIQ+, precisamente que son por cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, no todos tienen el privilegio de estar seguros en un entorno seguro en el que puedan expresarse y explorarse sexualmente, o sea, donde
las violencias son como mucho más constantes y son como el pan de cada día, no podemos esperar que tengan esta exploración personal y sexual a profundidad como debería ser. Espero que eventualmente lleguemos a eso, ¿no? Y creo que, bueno, al final el punto es que esto, específicamente el tema de Ricky, es también un reflejo de la cultura popular, ¿sabes? O sea, de cómo dentro de estos medios cada vez ha sido más común poder tener referentes LGBTQ más y de cierta forma normalizarlo. Yo sé que ahorita estoy como saliéndome un poquito de lo que tenemos planeado, pero algo que a mí siempre me afecta mucho como en este mes es pensar que los productos pop que se hacen a este mes la gente le habla como de inclusión, de cosas forzadas, de que no sé qué, que es el discurso woke y todo eso, pero probablemente yo me equivoqué y no tenga para nada razón diciendo esto, pero de cierta forma si no hay inclusión y no tenemos este momento de que aparezcan todos estos personajes y de visibilidad en la cultura popular, en otros medios, o sea, ¿en qué momento vamos a poder llegar a de verdad alcanzar esa... En el momento en el que ya no importa que una persona sea LGBTQ más, sino como que sea como normal, ¿sabes? Entonces, creo que sí se necesita un poco de presión y de resistencia y de mostrar personas LGBTQ más en los medios y en la cultura popular para eventualmente llegar a que sea como algo normalizado. Creo que sería el objetivo, ¿no? Sí, el objetivo. Y, bueno, dejando de lado a Ricky, yo creo que y volviendo al tema crucial de esto, que eran los crushes LGBTQ más, yo creo que uno de mis primeros crushes LGBTQ más que yo no identifiqué en ese momento porque era como muy pequeña, está reflejado como en la televisión como buena niña de los 90. Yo fui criada medianamente por la televisión, crecí viendo tele, entonces veía muchas caricaturas. Entre ellas había como mucho anime en la tele en ese momento, y veía Saint Seiya, que eran como los Caballeros del Zodiaco, y había uno específicamente, amiga, que a mí me encantaba, que era, no recuerdo cuál era, pero era pelo verde, su trajecito era rosado, y obviamente era un hombre gay que tenía algo con su mejor amigo. O sea, es que en este momento se ve tan claro, pero en este momento solo había algo muy femenino en este personaje que a mí me llamaba mucho la atención, pero no entendía qué era. En este momento creo que sí puedo entender que es esa parte femenina que no estaba normalizada y que en todos los otros personajes había como, no en otros personajes de esa serie, sino que en general se veían como personajes masculinos, muy de repente muy violentos y no sé, que había algo como delicado en este personaje que a mí me gustaba mucho. ¿Vos has tenido algún...? Pues fíjate que sí, me pasó algo bien parecido. Cuando estaba adolescente me gustaba este personaje de High School Musical, Ryan Evans, el hermano de Sharpay, que era súper gay, pero además súper femenino. Y lo que me encantaba de él era específicamente lo femenino que era. O sea, ahora que ya estoy grande, que ya estudié, que ya hice un par de cursos de especialización en género, ya sé que lo que me gustaba del hombre era la feminidad, y entonces uno dice, quizás la bisexualidad tiene algo que ver con esto. Pero ya más consciente, fíjate que tengo un super mega archi ultra crush con Doja Cat. Yo sé que está cancelada, amigas, pero uno no elige la gente de la que se enamora. O sea, así como te puedes enamorar de un hombre hetero. Ay, no, ya ves, uno no elige. Pero sí, yo tengo un mega crush con Doja Cat, con Marilina Bertoldi, que es una cantante argentina increíble. Ay, sí, y acaba de sacar un álbum, hermana. Si vos lo querés escuchar, se llama Para Quien Trabajas. Te lo recomiendo, 10 de 10, conciencia social, rock, de todo. Y también con Miley Cyrus, que yo la amo. Y bueno, al final se trata de eso, pues, porque de la fluidez del género y de romper las reglas del género, porque por ejemplo Doja Cat a mí me gusta porque aunque es femenina, tiene cosas que no encajan absolutamente en los estándares tradicionales femeninos, como rasparse el pelo, como tener unos tatuajes bien dark, porque los tatuajes no son nada cute. Y como toda su actitud, creo que eso es lo que a mí me llama mucho la atención de ella y me parece espectacular, estoy enamorada. De hecho, con eso que decís, justo creo que recuerdo, allá por el 2015, hermana, yo
Justo, es que ahorita, justo que te escuché, me acordé de esto. Creo que yo también ya más grande sí desarrollé como una pequeña fijación con esta actriz Ruby Rose, que... La que no es la hija de Johnny Depp. No. Ella salía... Ay, ya sé quién es. Ajá. De pelito corto. Sí. Ya sé quién Ajá. es. O sea, como desarrollé una fijación por ella, pero es que en ese momento era como que no sé si me gusta ella o si quiero ser ella, ¿sabes? O sea, como que entras en esa discusión, pero al final de cuentas es atracción, ¿sabes? O sea, y creo que es por mucha normativa heterosexual que nos cuestionamos un montón de para buscar una explicación de, ay, es que tal vez quiero ser como ella. Ay. No, o sea, solo es una mujer preciosa, o sea, ¿cómo no? Tal vez quiero solo su outfit. Ajá. No, me gusta cómo se le ve el outfit. Ajá, o sea, es como que de repente sí, ese como esa jaula hetero en la que nos han enfrascado, nos impide muchas veces aceptar o incluso explorar que es una atracción, aunque no necesariamente llegue a lo sexual, es atracción. O sea, y creo que en el punto que vos estabas tocando, que era lo de la fluidez de la sexualidad, creo que la atracción a la que estamos acostumbradas y a la que se habla y de la que debemos tener normalmente está encasillada en eso, en lo sexual, que está bien, pero más allá de eso hay otro tipo de cosas que atraviesan las atracciones. En especial en el lado del arte, que es lo que habíamos estado hablando con la cultura popular, con Ricky, con las películas de Disney y el anime. Son arte. Yo Sí son. defendiendo el arte de Disney para toda la vida. Y estamos rodeadas de arte creado por personas de la diversidad, personas LGBTIQ+. Es cierto. Incluso cuando el conservadurismo occidental rechazaba y negaba la existencia al punto de ni siquiera tener una palabra dentro del lenguaje para nombrar estas expresiones y estas sexualidades, pues palabras que no fueran peyorativas, ¿verdad? Pero estos referentes en el arte son tan importantes. Doja Cat puede ser un ejemplo de liberación sexual para las mujeres modernas, que ahora ya no se esconden al expresarse y que, como vos decías antes, hay muchos referentes dentro del arte que en algún momento tenían que esconderse bajo la máscara de la heterosexualidad y de la heteronorma para poder en sí hacer su arte, y que creo que afortunadamente ya estamos un poco dejando eso. Tenemos ejemplos como Chappell Roan, que están haciendo arte queer abiertamente lésbico y cantando mucho sobre amor y atracción hacia mujeres. También, bueno, Miley por mucho tiempo también ha sido abiertamente pansexual, que me parece increíble también tener como ese referente. Pero bueno, con el tema de la fluidez de la sexualidad, Lisa M. Diamond es psicóloga feminista y creo que fue la primera persona en teorizar sobre la sexualidad fluida en Occidente. Ya sabemos que en otras culturas y en otros lugares que nunca fueron colonizados como Tailandia, la sexualidad y las identidades se viven de forma muy diferente a lo que vivimos acá en las sociedades occidentalizadas, que obviamente fuimos colonizadas. Pero para nuestras sociedades, Lisa M. Diamond fue la primera en hablar sobre este tipo de sexualidad, cuestionando la idea de que la sexualidad es algo estático, rígido, permanente y que no va a cambiar. En sus investigaciones, especialmente en un libro que publicó que se traduciría Fluidez sexual, comprender el amor y el deseo de las mujeres, sostiene que para muchas mujeres el deseo sexual y la identidad son más flexibles y pueden cambiar con el tiempo y en respuesta a relaciones específicas o circunstancias de sus vidas. Diamond también habla sobre cómo no hay exclusividad en las atracciones. O sea, algunas personas en particular, las mujeres, pueden sentirse atraídas por un género, incluso anteriormente siendo como heterosexuales o identificándose como personas heterosexuales, eventualmente por ciertas circunstancias pueden llegar a sentir atracción por personas de su mismo género o por personas que no se identifican dentro de los géneros binarios a los que estamos acostumbrados. Ella habla mucho de que esto no necesariamente hace que las mujeres
luego de tener esas atracciones se identifiquen como homosexuales o se identifiquen como heterosexuales, sino como, ok, tengo esta atracción por esta persona y ya, o sea, no necesariamente eso va a implicar un cambio drástico en toda su identidad. Sí, a veces como etiquetarse también es bien difícil para algunas personas. Y también puede ser limitante, creo que para algunas personas, o sea, así como lo que explica Diamond es que puedes tener atracción por una mujer y luego volver a sentir atracción solo por hombres el resto de tu vida, y eso no cambia que tuviste atracción y tuviste deseo por una mujer, y no va a cambiar los sentimientos que tuviste por ella, aunque socialmente se quiera como negar o minimizar el hecho de esos sentimientos, ¿no? Ella habla justo como para las mujeres la conexión emocional es más importante que el género, lo que llevó a cambios en su atracción, que a veces incluso por el contrario, mujeres que al final terminan identificándose completamente como lesbianas y diciendo como esta atracción que tenía sobre este hombre no es la norma de mi vida, fue la excepción, pero como estoy en un marco patriarcal heteronormado, creí que esa era la norma de mi vida, pero en realidad a la hora de explorarte te das cuenta que no. Creo que eso también me parece algo bien increíble y que pasa cuando pues descubrimos y comenzamos a cuestionarnos nuestra vida en el heteropatriarcado. Si bien los estudios de Diamond se basan en mujeres, esto no se limita solo a lo que experimentamos las mujeres, sino que también los hombres pueden tener una sexualidad fluida. Sin embargo, ella no lo explora dentro de sus investigaciones, no lo profundiza, pero no se limita a los hombres también pueden tener una sexualidad fluida, pues. Es interesante también cómo las sociedades occidentalizadas que tenemos herencia de la colonia creemos en la binariedad de sexo-género como un dogma, es decir, esto tenés que encajar en estas dos categorías porque así es, o sos hombre o sos mujer. Y también como esta necesidad de encajar a la gente viene de ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué no dejamos que la gente simplemente se etiquete o catalogue como ella quiere? Esa necesidad de decir vos sos esto. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, que el hombre no llora, o que la mujer es delicada, o que el hombre gay no es hombre? O sea, yo he escuchado muchos heteros diciendo, ese no es hombre, esa es bicha. O que una pareja de lesbianas, ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? O sea, ninguno, ese es el punto, ninguno es el hombre. O sea, porque tenemos que encajar a las personas en lo que ya conocemos, ¿verdad? O sea, ese es el punto de no tener relaciones con hombres. Exactamente, que no haya ningún hombre. Gracias. Bueno, y pues sí, es forzar a la gente realmente a entrar en categorías cerradísimas impuestas por una cultura profundamente machista. Judith Butler, en su libro El género en disputa, dice una frase que a mí me parece bien interesante: si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Aquí vamos con la identidad de género, ¿verdad? No con la orientación, sino con la identidad. ¿Qué significa esto? Que nacer con pene o vagina no define si sos hombre o mujer, porque se entiende que el género es todas estas actitudes que vas aprendiendo vos a lo largo de tu vida, que te van enseñando los agentes socializadores, la escuela, la casa, la religión, tu familia, en los medios de comunicación, de cómo vos tenés que proyectarte para ser aceptado como hombre o como mujer. Entonces, todas esas conductas aprendidas, vos podés performarlas, que es el otro concepto clave de Judith Butler, la performatividad del género. O sea, podés actuarlas independientemente de qué tenés entre las piernas. Esa capacidad es una capacidad humana y es una capacidad que no tiene nada que ver con tu sexualidad o con tu sexo. Entonces, si sabemos que estos patrones que construyen el binario hombre y mujer son aprendidos e impuestos por una herencia sobre nuestros pueblos, una herencia de conquista sobre nuestros pueblos, creo que es más fácil salir del esquema binario y abrirse a otras identidades como la trans, como la de género fluido, como la no binaria, y a otras orientaciones como la bisexual y la pansexual, que la bisexual también es bastante criticada porque pasa lo mismo del lado de la población LGBT, es o te gustan los hombres o te gustan las mujeres, definite, y es como, ¿por qué me querés encerrar en una categoría tuya cuando mi categoría fluye entre diferentes géneros, pues? Así es. Y
Bueno, sabes, de hecho incluso también creo que es importante el reconocimiento y el aprecio a otro tipo de vínculos que nos rodean, que tal vez siempre tienen una base fuerte dentro de la atracción, pero que no están necesariamente como dentro del carácter sexual. Y esto me recuerda a este libro que se llama The Other Significant Others, que no voy a hablar demasiado de ese libro porque todavía no lo termino de leer, es una lectura en progreso en este momento, pero que básicamente habla sobre estas otras relaciones y estos otros vínculos que no necesariamente son de carácter romántico o sexual, a las que también se les debe dar o tienen un carácter o un protagonismo muy importante dentro de nuestras vidas, que puede ser como amistades, relaciones con personas que son mentoras o maestras, o otro tipo de vínculos que no necesariamente tienen que estar enmarcados dentro de lo romántico o lo sexual, porque la verdad es que mucho de lo que nosotros hacemos está impuesto por esta norma de encontrar el amor, de encontrar un ser amado, una persona a la que, con la que compartamos nuestra vida y todo eso, y eso deja muchas veces en un segundo plano a todas estas relaciones que vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas y que pueden tener un componente muy importante para nosotros y que incluso pueden tener un componente muy importante en el desarrollo de nuestra identidad y de nuestro ser, pero que muchas veces dejamos olvidadas precisamente por primar el componente romántico sexual. Entonces, a lo que voy es, no todas las atracciones son sexuales, no todas las atracciones son románticas, pero está bien explorarlas, pensarlas y a través de ellas también descubrirte, darles como esa importancia a estas otras atracciones que vamos construyendo y que vamos agarrando durante nuestra vida para conocernos mejor a nosotros y conocer mejor a otras personas, no sé. Sí, a mí me hace súper sentido lo que decís. De hecho, fíjate que a mí me ha pasado varias veces, y es bien curioso, que con algunas personas tengo una conexión sexual y con otras personas tengo una conexión romántica. Y probablemente con las personas que tengo una conexión romántica, la parte sexual no es tan buena, pero esa conexión romántica que yo tengo con estas personas es tan fuerte que yo quiero estar ahí, ¿me entendés? O sea, porque es como súper difícil encontrar una conexión tan linda con alguien a nivel emocional, pero también es bien difícil tener una conexión sexual muy buena con alguien. Entonces, es difícil, o sea, como cuando ya sabes cómo separar esas dos cosas, creo que eso es una muestra de lo complejo que puede ser el humano, la persona, pues, el ser humano, a nivel de exploración sexual. Y yo como buena Escorpio, Sol en Escorpio que soy, ¿verdad? Yo lo que voy a decir es que la sexualidad es un campo indispensable a explorar. Es un mundo que bombardea con ideas del amor romántico, que muchas veces se vuelve un mecanismo de control. Y que sabemos que las personas LGBT muchas veces, o en las relaciones LGBT, se tiende a replicar los mecanismos de control de las relaciones heterosexuales, ¿verdad? Que están basadas en el control y en, de alguna manera, el orden que tiene que haber en una sociedad para proteger la propiedad, ¿verdad? Entonces, y ese es otro tema que no vamos a hablar aquí. Todavía. Googlealo, amiga. Pero el punto es que la exploración sexual es bastante importante para las personas que se sientan cómodas de explorar. Incluso experimentar en solitario es importante, o sea, no tienes por qué explorarte sexualmente con otros si no querés, sino que conocerte a vos misma, a vos misma, es súper importante para luego poder relacionarte con otros o simplemente para tu propia satisfacción. Y aquí es cuando yo me cito a mí misma. Solo déjame, antes de que cites a vos misma, quiero hacer como un pequeño asterisco. El explorarte a vos misma también te puede llevar a entender que tal vez no te gusta tener relaciones sexuales, ni siquiera con vos, y eso está bien. Ah, exactamente, la sexualidad. La asexualidad también es válida, valiosa, es perfecta, valiosa. Aguantamos a las asexuales, a Ajá. las asexuales acá. Pero, ¿qué te puede llevar a tener esa realización? ¿Sabe? O sea, explorar ese tipo de cosas, creo. O sea, o bueno, tal vez de repente hablamos más adelante de asexualidad, pero... Bueno, sí, y me voy a regresar a citarme a mí misma. En el blog de la palabra incómoda tenemos un artículo donde yo hablo sobre mi primer squirt.
Y ahí, porque me encanta ventilar mi vida privada, me encanta. La cosa es que ahí cuento más o menos cómo con una expareja no lograba llegar a ese evento mitológico que se conoce como la eyaculación femenina. Pero yo en solitario con mi Satisfyer y un poco de batería lo lograba, ¿me entendés? Un artefacto. En 2 patadas. En 2 patadas. Entonces yo me puse a indagar entre mis amigas sáficas, porque para mí eso era un evento. Yo como persona que solo se relaciona con hombres sexualmente, para mí eso era un evento así impactante. Entonces yo empecé a hablar con mis amigas lesbianas y bisexuales y les dije, vaya bichas, díganme qué ondas, ¿esto es normal o qué? O yo me estoy perdiendo de algo. Y la respuesta que me daban ellas era, mira, fíjate que sí, o sea, es bastante usual y no sé qué. Y yo así como, ¿qué? Y yo, ¿por qué estoy descubriendo eso hasta ahora? Entonces ahí pues sí, te das cuenta de que la realidad de la experiencia sexual puede cambiar según la orientación que tengas, porque no olvidemos que entre hombres y mujeres hay incluso una brecha del orgasmo. Ellos lo tienen más frecuentemente que nosotras. Y ya en las relaciones LGBT esto se va desdibujando, el placer es un poco más horizontal, hay otro tipo de conversaciones que tal vez no hemos logrado como mujeres que se relacionan con hombres heterosis llegar a tener, porque pues sí hay un montón de limitantes. A veces parece que ni siquiera puedes como hacer sugerencias, ¿verdad? Porque les molesta. Entonces es difícil. Mi amiga y su primer squirt, pronto vamos a sacar invitaciones a ese tipo de piolín, en plan de eventos de te invito a que escuches la historia de mi primer squirt o algo así. Me encanta. Siento que, o sea, verdaderamente creo que es importante que hablemos de ese tipo de cosas, porque de repente también hay mujeres que no saben que pueden alcanzar ese tipo de cosas o que esas cosas pasan. Mujeres que pues nunca han tenido un orgasmo y... Ay, sí, eso es real. Es muy real. Yo conozco. Yo también conozco. Es real, hermana. Es bien difícil. Ajá. Al final de cuentas, la exploración es lo que puede ayudarte a llegar a esas cosas. Y creo que a mí también me parece importante solo como agregar aquí que las relaciones sexuales con hombres son complicadas. Y creo que es momento sano para decir que claramente no nos gustan los hombres, sentimos atracción por hombres. O sea, Angélica. Amiga, ¿por qué me tenías que sacar así del closet, Angélica? Mira, yo eso lo he estado pensando mucho últimamente. Yo lo he reflexionado de verdad, seriamente. Así como, ¿por qué me pongo en esta situación? ¿Por qué acepto esta salida si yo no quería ir con esa persona? ¿Por qué fui? ¿Me entendés? O sea, a tomarme un café, ¿va? Tampoco a otras cosas. No pero realmente mal. yo llego y es como la misma conversación, como los mismos temas, como la misma actitud. Y es como, quizás no me gusta, o sea, como... Quizá, o sea, porque no voy a negar que he tenido relaciones maravillosas con hombres que me han durado 3 meses. 3 meses. Hasta que hacen algo que me cae mal. O yo hago algo. Usualmente yo hago algo que no les gusta a ellos. Porque, pues sí. No soportan. No soportan tanta maravilla. No soporta panzón. Entonces, es difícil. Por eso te digo, hay personas con las que tenés química sexual, con muchos hombres he tenido química sexual, pero no siento esa conexión romántica. Ajá, y también creo que dentro de nuestro entorno heteropatriarcal, creo que también nos van construyendo un montón esta imagen de cuidarle el ego a los hombres. Qué hueva. Ay, qué mala onda decirle hueva. que esto no estuvo bien, que esto no me gustó, bla, bla. Y creo que a la hora de explorarte y de conocerte más, podemos ir como desconstruyendo esas ideas y o sea, si sentís atracción por un hombre y vas a estar con un hombre y a decir como que así y así no. Ajá. Luego, que tampoco entienden el no, pero no nos vamos a desviar porque ya estamos hablando de algo que no teníamos planeado hablar. Vamos a hablar de sus crushes LGBT, porque sí, les fuimos a preguntar cuáles son sus crushes. Pero déjennos en comentarios si les interesa que profundicemos en este microespacio que nos acabamos de tomar de libertad creativa. ¿Y qué sería el tema? Que nos digan ellos. No, pero el tema, ¿cómo lo...? No nos gustan los hombres, sentimos atracción por ellos. Bueno, pero volviendo a tu primer squirt. Sí, o sea, creo que también es el cuestionarte las cosas
que ya son un primer paso para poder evaluar cómo nos vinculamos entre nosotros, y considerar cositas para explorar y tener todas estas dudas. Pues, o sea, no es como una atadura, no es algo que te va a cambiar la vida, o tal vez sí, si es algo a lo que vos llegas a la conclusión de que debe cambiarte la vida, siempre y cuando estés en un entorno seguro para hacerlo. Pero es como ir iniciando, comenzar esas conversaciones, comenzar a tener primero esas conversaciones con nosotros mismos y luego conversaciones con nuestras personas allegadas. Y nada, el inicio de... Pero con eso, amiga, ya basta. Vamos con lo que nos interesaba, los chambres, que son lo que nos gusta. Así es. Entonces, hace unos días hablábamos con gente y preguntamos, ¿verdad?, que si han tenido crushes LGBTQ+. Así es, bebé. Mira, yo he andado en todos lados esos días, la verdad, he andado así, de metida y de patechucho, y me fui al primer encuentro de mujeres bisexuales de El Salvador, y ahí me encontré con Gabriela Paz, de Miradas Moradas. Les recomendamos mucho esta revista, feminista centroamericana, y le hice la pregunta, ¿verdad? Incómoda. La pregunta incómoda. Le dije, Gaby, contame un poco sobre cuál fue tu crush, tu celebrity crush, que te hizo a vos pensar, quizás no soy hetero, quizás me gustan las mujeres. Y esto fue lo que nos respondió. Cuando vi a alguien, el octavo pasajero, consigo, pero es que ese nombre es confuso, es Sigourney Weaver, ¿verdad? Tenía como 11 años, me acuerdo, y me encantó la mujer, era como, ¡ay, qué hermosa! Estaba bien chavita, o sea, tenía como 12 años cuando vi esta película, que es del 79. Me gustó mucho la mujer, una mujer en un rol de acción, no violenta, sino que más bien de sobrevivencia, pero era una mujer, o sea, el personaje de Sigourney Weaver, Riley se llama, es muy fuerte y tiene como una imagen muy andrógina. No sé, a mí me despertó como mucho deseo, pero no solo por su cuerpo, sino por su forma de ser. Además, salvó a un gato, o sea, eso ya la pone top 10 en mi lista de celebridades. Y bueno, también fui de metida porque me invitaron al taller de arte drag que está haciendo el Centro Cultural de España, y ahí solo personalidades, niña, mira. Vi a la Alexa Evangelista, a la Luna, vi a solo gente así. Internacionalista, Alexa Evangelista. Ay, mira, yo tengo que decir aquí que ella es mi crush. Alexa, sos mi crush, te amo. Bueno, pero no le pregunté a ella, bebé. De ella hablamos de otras cosas y escuchamos Six Sex. Me encanta esa cantante argentina. Bueno, les pregunté, aparte de pasármela súper bien con ella, vean, les hice la misma pregunta a la más draga Albi Latte y a la Iconic Midnight Light, y esto contestaron. Pues mira que, o sea, yo no quise hacer cliché, pero la verdad es que sí, porque pues la verdad es que es como el tipo de películas que crecimos, ¿no? Con estas películas como High School Musical, Jonas Brothers y cosas así. Entonces es como al cine gringo que teníamos acceso creciendo lastimosamente. Entonces no podíamos ver como mucha diversidad. Y aunque está como muy alejado de mis gustos actuales, la verdad, sí, creo que mi despertar gay fue como Troy Bolton, los Jonas Brothers y así, lastimosamente. Mi primer crush de la infancia yo creo que fue Zac Efron en High School Musical, porque no sé, pero en la segunda película como que salía más, porque era como de verano, ¿verdad? Entonces salía más en calzoneta, así en camisitas más cortas. Y yo decía, yo siento algo ahí raro, ¿verdad? Pero no sé qué es. Así que esa fue la primera vez que sentí que tenía atracción por algo que no era lo que me decían que tenía que sentir, ¿verdad? Entonces, así fue. Y ya de adulto, adolescente, creo que quizás yo tenía como una fijación con los íconos así bien andróginos, tipo David Bowie, Boy George, cosas así como bien
andróginas. Gracias a todas y todos por contestarnos un poco de la pregunta incómoda de los crushes LGBT, por dejarnos conocerles y también alimentar un poco este espacio en el que hemos puesto mucho amorcito y que también esperamos que ustedes quieran en el fondo de su corazón. No olviden que este junio estamos para conmemorar la marcha del orgullo LGBT y nos vemos en las calles. Hasta el próximo episodio de Incómoda Podcast. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como @lapalabraincómoda y en TikTok como La Palabra Incómoda SB. Bye. Nos vemos en la marcha. Bye. Incómoda Podcast es un espacio para decir lo que hay que decir sin juzgar. Recuerden que todo lo expresado acá es pura opinión personal. Seguimos creciendo y aprendiendo. Guión, Angélica Ramírez y Mónica Campos. Producción, Kelly Portillo y Marvin Siliezer Cisneros. Incómoda Podcast es una producción de La Palabra Incómoda con el apoyo de la Radio Tomada.